en todos estos tiempos, en esta edad de la palabra que nos ha tocado a nosotros. Le voy a hacer una alabanza, hermano, que inspirado en ese salmo hace un tiempo escribí, que le puse como tema un nuevo corazón. Y se lo voy a hacer un poquito allá a capela, donde dice así: un nuevo corazón, Señor, quiero de ti, un corazón sincero, como el que tú le diste a David. Eres el alfarero, tienes todo el poder, puedes cambiar mi vida, haciéndola renacer. Eres el alfarero, tienes todo el poder, puedes cambiar mi vida, haciéndola renacer. Así como Eliseo quería doble porción, quiero de ti, Señor, un nuevo corazón. Eres el alfarero, tiene todo el poder, puede cambiar mi vida, haciéndola renacer. Señor, cambia mi vida, quiero nacer de ti, con una vida nueva, andando en tu sentir. Eres el alfarero, tiene todo el poder, puede cambiar mi vida, haciéndola renacer. Eres el alfarero, tiene todo el poder, puede cambiar mi vida, haciéndola renacer. Amén. Ese tema hace un tiempo, hermano, lo hice meditando en ese salmo. Y agradecido, hermano, de parte de Dios por el amor de Él y su misericordia hacia nosotros, que el Dios Todopoderoso pues le dé el sentir a Lucas, el invitado de la hermanita Britney, que pueda seguir reuniéndose los martes, los jueves y los domingos. Pues la palabra dice que la fe viene del oír. Y esta es una doctrina que es un bienaventurado al que Dios pueda instruirlo y pueda permitirle entrar y creerla. Pues Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Pues en Dios las cosas, hermanos, son bien hechas, porque todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno en gran manera. Dice que todo lo que hizo, Él lo hizo bueno. Y Él mismo lo declaró, que todo era bueno en gran manera. A veces nosotros hay cosas que no nos encajan porque la vemos dentro de nuestro punto de vista. Pero la palabra nos ha venido enseñando a ir mirando las cosas con el ojo de Dios. Y así la vemos como Dios la vio, entonces entramos a decir lo mismo que dijo Dios, porque se le hace difícil al ser humano expresar las cosas que dice la palabra, porque si el hombre no se ve en la palabra y la palabra en el hombre, siempre el hombre va a ver todo fuera de él. Y va a quedar en una historia y en un cuento, porque como la obra de Dios es una facultad, para usted verse en la facultad, usted entonces tiene que haber iniciado, o tiene Dios que haber iniciado la obra o su programa en todo hombre que empieza, porque a Dios le da lo mismo un hombre que una nación. Entonces, como Dios empieza con un pueblo, empieza con uno solo. David no es cualquier cosa, porque David viene a la escritura diciendo que del tronco de Isaí era el papá de David, pero no hablando la palabra en la parte natural. Puede que en la parte natural haya sido el papá, pero dice que de esa obra iba a nacer un espíritu que iba a matar el espíritu de impiedad, refiriéndose al mismo Jesús. Por eso era que decían los que iban siguiendo a Jesús, decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vean bien entonces, y la crónica lo dice también, y lo dicen Lucas, Mateo, en la genealogía de las investigaciones que ellos hicieron acerca de Jesús. Ellos se dieron cuenta que Jesús fue hijo de David. Entonces ven esa enseñanza desde el principio,
Hay un capítulo, hermano, que yo quiero que ustedes lo comparen con el versículo 5 de ese salmo, que quiero que la hermana Ana lo lea, que está en Job 42, para que ustedes lo combinen con el versículo 5 de el salmo 42 de Job, desde el 1 hasta el 5. En el nombre de Jesús. Respondió ya Jacob a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Ustedes ven, hermano, que hay un tiempo donde todo el mundo no se puede escapar de oír lo que han dicho. Pero una cosa es que usted oiga y diga lo que ha oído, y otra cosa que usted vea por lo que esté entendiendo de la palabra. Job no es otra cosa que la misma ley, que es lo que viene diciendo David. En ese lugar, el apóstol Pablo, ¿dónde encuentra el apóstol Pablo al enemigo? ¿Dónde encuentra el apóstol Pablo el pecado? Es en la ley, en el lugar de donde nace, donde es formado. Ahí él encuentra el mal, es ahí donde él encuentra el pecado, y es ahí donde él entonces encuentra el verdadero arrepentimiento, porque la escritura dice que el arrepentimiento según Dios obra dolor. Todos los creyentes tienen un primero arrepentimiento donde pertenecen, llegan a un grupo y levantan la mano y se entregan a Jesucristo, y es el comienzo, hermano, es natural, porque por algún lado, de una o de la otra manera, hay que empezar. Lo importante es empezar, pero siempre reconociendo que no empezamos bien, empezamos mal, porque nadie empieza bien, nadie empieza limpio. ¿Por qué? Porque Dios tiene un orden donde todo tiene que ir en un proceso, donde usted, para conocer lo limpio, tiene que conocer lo sucio. Y nadie empieza por lo espiritual, sino primero lo animal. Lo importante es que no importa el tipo de enfermedad que usted tenga, no importa el tipo de animal que usted tenga. El último versículo del Salmo dijo David que se iban a ofrecer becerros sobre su altar. La gente, durante toda la historia de la creencia en Dios, han hecho sacrificio. Y quiero decirle algo, hermano, que aún en la actualidad hay muchas sectas que hacen sacrificio, y según la historia se ha registrado de que hasta vida humana han sacrificado, buscando servirle a Dios y también buscando ciertos poderes, ignorando todo ser humano que usted puede quemar cualquier oveja, cualquier chivo, y puede hacer lo que usted haga. Y si usted no queme el animal que hay dentro de usted, si usted no sacrifica el animal que hay dentro de usted, no va a haber arrepentimiento. ¿Por qué? Porque yo siempre le he dicho, hermano, y lo he hablado aquí con los hermanos, que hay un salmo que siempre lo estaré mencionando, donde dice que ¿quién entrará al lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que habrá jabón, habrá cloro, habrá algún detergente que lavando esta mano y lavando el cuerpo suyo, eso podrá la mente limpiarse? Es imposible, hermano. ¿Por qué? Porque le he dicho a los hermanos, y en algunos sitios que me ha tocado predicar y hablar la palabra, le he dicho a los hermanos que tenemos 4 pies y 4 manos. Y hay muchos hermanos que se ríen, pero después lo analizan y usan la razón lógica de la enseñanza, porque ustedes sabían que la obra de Dios tiene una lógica espiritual en Dios, que la entienden los hombres de Dios con el Espíritu de Dios. La palabra dice en los Efesios, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Entonces usted va a calzar los pies con el apresto del Evangelio, usted no le va a poner el Evangelio a los pies literal suyo. Tiene que entender la razón natural, que hay un pie con el que usted camina,
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ese camino que es Jesús para usted caminar, no es los pies físicos que usted va a utilizar. Ustedes ven, hermanos, que entonces si usamos la razón natural del ser humano, no va a encajar cuando usted se va afuera. Tiene que buscar entonces el orden cronológico en la doctrina para usted entonces poder entender el lenguaje y entonces empezar a funcionar. Por eso, hermano, dice la escritura en el Génesis también, que a Dios le dolió en el corazón ver hecho el hombre. ¿Ustedes ven por qué que David pide a Jehová que le haga un corazón nuevo? Porque David viene, la palabra trae un rastro donde en ese ministerio el creyente alcanza una humillación, alcanza un reconocer donde entiende que viene en pecado. Pero como Dios es tan bueno, como Dios es tan misericordioso delante de nosotros, que cuando nos reconocemos, dice la escritura, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, dice el apóstol Pablo en otra parte por ahí, que el que reconoce su pecado y lo confiesa, le son perdonados. Ustedes ven, hermanos, que Jesús aparece en el pueblo de Israel y encontró un pueblo enfermo. Y no es hablando de gente cualquiera, es hablando de gente creyente en la ley. En la ley el que no tenía era flujo de sangre, el que no tenía demonio, el que no tenía espíritu nulántico, el que no tenía mano manca. Ahí cada quien sufría de diferente enfermedad. Porque Isaías dice que él llevó todas nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos curados. Entonces, es algo, hermano, que las escrituras, la gente la lee, pero no medita. Miren, hermano, hay una parte donde yo sé que ustedes la han leído, pero yo quiero que ustedes mediten en eso. Y es que cuando Jesús va a iniciar su ministerio, Jesús dice que encuentra a Juan el Bautista predicando en el río Jordán, bautismo de arrepentimiento. Y todo Jerusalén iba a Juan el Bautista para ser bautizado. También Jesús. Pero si Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento y perdón de pecado, Jesús tenía pecado. ¿De qué tenía Jesús que arrepentirse? Lo que pasa es que Jesús no es una historia. Al Jesús absolver el mal del pueblo para poder Jesús destruir, porque es lo que hace Sansón. Para poder Sansón destruir a los filisteos que están en la mente de todos los creyentes hebreos, tuvo Sansón que perder la vida, que es lo que hace Jesús, perder la vida para poder salvar a su pueblo. Sansón ahora, después que está en el medio de todos los filisteos, donde están todos reunidos en el templo, la doctrina, hermano, ahora le dice que le digan dónde están las columnas. Y cuando le hace así que la remenea, dice que no dejó uno vivo, murió él con todos los filisteos. Pero ¿qué hace Jesús para poder destruir al enemigo también? Entonces todo esto se ve afuera, hermano, todo esto en la doctrina, que tiene la escritura, Jesús que es el enviado de Dios, que es el programa de Dios, en ese primer ministerio de la ley, para poder él quedarse siendo rey en nosotros, en nuestra vida, tiene que eliminar todo lo contrario. Entonces no es tan fácil, hermano, porque una persona cuando nace, yo una vez, creo que está en YouTube esa doctrina, esa enseñanza, una vez yo traje un tema que decía que todo ser humano al nacer queda separado de Dios y de su creación. Todo ser humano al nacer queda separado de Dios y de su creación, porque que todo ser humano al nacer, el sistema y el medio ambiente lo saca fuera de la verdad. Démosle gracias a Dios, hermano. Seamos agradecidos de parte de Dios, porque entender esta obra, entender esta doctrina no es de cualquiera, hermano. Esto es de parte de Dios, su misericordia. Así que le agradecemos infinitamente a Dios su amor y su misericordia hacia nosotros por concedernos creer este mensaje tan grande y tan sublime que él ha manifestado entre nosotros como lo manifestó en medio de su pueblo. La paz de Cristo siga reinando en el corazón de nosotros, hermano.